Como habíamos dicho, si la especie que predomina en solución acuosa es IH2 a la menos 2, y esta especie es la que va a complejar a los distintos metales, independientemente que sean metales divalentes, trivalentes o tetravalentes, las reacciones que van a tener lugar son las siguientes. El hepta con un metal, cualquiera que esté fuera, de tipo trivalente, lo va a complejar de la siguiente manera. Se va a formar el complejo metal hepta, se van a liberar 2 mol-gramos de catión hidrógeno. Entonces, si esta especie que tenía una carga en las menos 2 libera 2 mol-gramos de catión hidrógeno, me va a quedar I a la menos 4. Menos 4 más 2, la carga del ion complejo es a la menos 2. La misma especie con un metal de tipo trivalente va a ser complejada, se va a volver a liberar 2 mol-gramos de catión hidrógeno, y en este caso la carga va a ser menos 4 más 3 menos 1. Si la especie de la cual estamos hablando, la especie predominante, IH2 a la menos 2, compleja a un metal tetravalente, entonces vamos a tener, liberando 2 mol-gramos de catión hidrógeno, vamos a tener el metal complejado por el hepta, y la carga va a ser menos 4 más 4, 0. Muy bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar del análisis de las expresiones que tenemos acá escritas? Que en todos los casos se liberan 2 mol-gramos de catión hidrógeno. Que en todos los casos el metal compite con los hidrógenos del hepta, los desplaza y se compleja con él. Que la reacción es de tipo reversible y por lo tanto, si el pH del medio aumenta, es decir, si aumenta la concentración de protones en solución, por principio Le Chatelier el equilibrio va a tender hacia la izquierda, es decir, hacia la disociación del ion complejo. Por lo tanto, esto nos está diciendo que tenemos que ajustar muy bien el pH de la solución del medio de trabajo, de tal manera que el equilibrio se desplace hacia la derecha y el metal pueda ser complejado, es decir, se estabilice el complejo y hepta metal. En las titulaciones quelatométricas, los indicadores utilizados son los denominados indicadores de metal. Los indicadores de metal tienen una serie de características. Son compuestos orgánicos que tienen la capacidad de formar un ion complejo con el metal de la solución. Es decir, que forman complejos con el ion metálico, que tiene la particularidad de tener un color diferente al color del indicador libre en solución. Ese complejo ion metálico indicador tiene un color al que le vamos a llamar color 1, que es distinto del color 2 del indicador libre. El indicador de metal presenta propiedades ácido-base. Esto significa que es necesario ajustar y mantener el pH de trabajo dentro de un intervalo determinado. Hay que ajustar
y hay que mantener el pH dentro de un determinado intervalo de pH para el correcto funcionamiento del indicador. El punto final queda determinado por el cambio brusco de color que se produce cuando el indicador que estaba complejado con el metal y que presentaba un color queda al estado libre y presenta un color diferente. El cambio brusco de color determina el punto final. Si nosotros pensamos en una titulación con ETA por método directo, esto significa que en la bureta vamos a colocar una solución de ETA valorado. En el Erlenmeyer vamos a tener una muestra con un determinado metal al almacén, cualquiera que este sea. O sea que estamos haciendo una titulación por método directo. Podemos pensar, digamos, en 3 momentos a lo largo de esta titulación. Un primer momento en el que estoy a inicios de la titulación, es decir, iniciada la titulación, recién iniciada la titulación, podríamos llamarlo así, en el Erlenmeyer, ¿qué tengo? Si lo pudiera ampliar acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener una pequeña porción del metal complejado con el indicador. Va a haber un complejo indicador metal. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, si he añadido algunas gotas de ETA, algo del metal complejado con el ETA. Algo de esto va a estar complejado con él. Y voy a tener gran cantidad de metal sin complejar. Luego, digamos, en las cercanías del punto de equivalencia, en las cercanías del punto de equivalencia, voy a seguir teniendo algo, voy a seguir teniendo lo que tenía del indicador complejado con el metal. Esto va a ser invariable. Esa pequeña porción que inicialmente el indicador pudo complejar al metal, esa es la misma porción que sigue hasta este momento. Va a haber crecido la cantidad de metal que está complejado con el ETA, porque estoy en la cercanía del punto de equivalencia. Entonces tenía parte del metal complejado con el ETA, pero ha crecido esa proporción del metal complejado con el ETA. Y por supuesto me queda todavía algo del metal libre. Obviamente, en el punto de equivalencia, todo el metal ha sido complejado por el ETA. Todo el metal que estaba libre fue complejado con el ETA y sigue persistiendo aquella porción del indicador complejado con el metal. Esto quiere decir que el indicador había complejado al metal, tenía el complejo indicador metálico, y por la adición de una gota más de ETA, el ETA debe ser capaz de sustraer el metal de la unión o del complejo indicador metal para formar el complejo, para terminar de complejar todo el metal existente y dejar el indicador al estado libre. Esto es lo que determina el cambio brusco de color. Si pienso, porque esto tiene un color y el indicador del estado libre tiene un color diferente. Si pienso en las aplicaciones más frecuentes de las titulaciones quelatométricas, puedo hablar de la
determinación de magnesio, de una muestra del magnesio en una determinada muestra de problema, conecta. Entonces voy a hacer una titulación de magnesio con ETA. En este caso, el indicador que se utiliza es negro de heliocromo T, o también llamado helio T. El indicador negro de heliocromo T lo voy a anotar. Negro de heliocromo T es el indicador. Ese indicador, ya dijimos que es un compuesto orgánico, es un ácido triprótico que tiene 2 protones fácilmente disociables y le queda uno. La forma libre del indicador es de color azul. Y cuando estoy titulando una muestra que tiene magnesio, es capaz de reaccionar con el magnesio y formar un complejo indicador magnesio y liberar 1 mol de 1 gramo de un protón. Si tenía una carga de menos 2, más 1, menos 3, más 2, la carga del ion complejo es menos 1. El color del indicador del complejo indicador magnesio es de color azul. En el momento entonces en que todo el magnesio haya titulado, haya sido complejado por el ETA, por la adición de una gota más de ETA, perdón, acá me equivoqué, el color es rojo vinoso del complejo indicador metal. Entonces, el color rojo vinoso del complejo indicador metal, por la adición de una gota más de ETA, la especie predominante, IH2 a la menos 2, el ETA tiene que ser capaz de sustraer al magnesio de su unión con el complejo, en el complejo indicador metal, lo tiene que sustraer, tiene que formar el complejo magnesio ETA, menos 4 más 2 a la menos 2. Se tiene que regenerar la forma libre del indicador, que es int H a la menos 1 y que es de color azul. El cambio brusco de color de rojo vinoso a azul indica el punto final. Por lo tanto, la primera reacción me está diciendo que se debe regular muy bien el pH de trabajo, porque si la acidez del medio aumenta, el equilibrio, según Le Chatelier, se desplaza hacia la izquierda, es decir, que todo el indicador se disocia. Si nosotros queremos asegurarnos que todo el indicador adicionado esté en forma de complejo, forme un ion complejo, debo tirar el equilibrio hacia la derecha. Por lo tanto, el pH de trabajo tiene que ser alto, tiene que ser francamente alcalino. El pH de trabajo, cuando el indicador es negro de heliocromo T, es 10. El pH 10 se ajusta contra un buffer, una solución tampón o reguladora de amoníaco, cloruro de amonio. Amoníaco, cloruro de amonio. Bien. Si la muestra tiene calcio y magnesio, primero se compleja el calcio con el ETA,
después se compleja el magnesio y por último el ETA sustrae el magnesio del indicador con el metal, ocurre esta reacción y se forma el complejo ETA magnesio y queda el indicador libre. Si lo que se desea es determinar la presencia de calcio en una muestra problema, es decir, se produce una titulación, se procede a realizar una titulación del calcio con ETA, el indicador que se utiliza es otro. Se utiliza un indicador llamado murexida. La murexida requiere de un pH de trabajo más alto que el que necesita negro de diocromo T. El pH de trabajo es 12 y se logra, se ajusta el pH del medio con una base fuerte, trabajando directamente con hidróxido de sodio o con hidróxido de potasio. El medio se ajusta contra una base fuerte, no contra un base. La murexida, que es un indicador, que es un ácido orgánico débil, pentaprótico, 3, 2 indica que son 5, de los cuales 3 son fácilmente disociables. La murexida entonces es capaz de complejar al calcio y en una reacción reversible también es de color rojo, el indicador al estado libre es de color rojo, compleja al calcio formando el complejo indicador hidrógeno 2, porque estos no son disociables, son muy débiles, calcio, y entonces me queda 3 más 2 menos 1, de color azul. Otra de las aplicaciones más frecuentes de las titulaciones quelatométricas es la determinación de la dureza del agua. Lo vamos a esquematizar acá, el procedimiento y las características que tiene este tipo de determinación. Se denomina agua dura aquella que cuece mal las legumbres o disuelve mal el jabón. Bien. La dureza del agua es debida a la presencia de sales de calcio y de sales de magnesio. Cualquiera sean las sales presentes, la dureza del agua se expresa en términos de carbonato de calcio o en términos de óxido de calcio en partes por millón, miligramos por litro o grados hidrotimétricos como son los grados franceses. Lo que sí hay que saber es que un grado francés corresponde a 1 gramo de carbonato de calcio por cada 100 litros de agua. La dureza del agua puede ser dureza total, dureza permanente o dureza de tipo transitoria. Llamamos dureza total a todas las sales de calcio más las sales de magnesio presentes en la muestra de agua. Llamamos dureza permanente aquella que no pudo ser eliminada por ebullición, es decir, no se eliminó o no se elimina por ebullición.
llamamos dureza transitoria a la dureza que sí puede ser eliminada por ebullición y que corresponde a sales de calcio y magnesio que inicialmente se encuentran presentes en forma de bicarbonato. Es la dureza transitoria y se elimina. Vamos a poner que sí se elimina por ebullición. ¿Cómo se realiza la determinación de la dureza de agua? Bueno, en principio, a la muestra conteniendo el agua cuya dureza queremos determinar, se le ajusta el pH. Lo primero que hay que hacer entonces es ajustar el pH a 10 utilizando un buffer amoníaco, cloruro de amonio. Como segundo paso hay que añadir una pizca del indicador erioté o negro de eriocromo-T. Va a aparecer color rojo vinoso porque se compleja el magnesio presente con el indicador. Y por último se procede a hacer una titulación por método directo utilizando heptavalorado hasta aparición de color azul, momento en el cual se da por finalizada la titulación. El resultado está hablando de todas las sales de calcio y las sales de magnesio presentes en la muestra. Por lo tanto, hemos determinado la dureza total. O con este valor vamos a calcular la dureza total. Las reacciones que tienen lugar en el transcurso de la titulación son las siguientes. Ahora las vamos a enunciar. Pero podemos decir que lo primero que ocurre es la formación del complejo indicador metal con el magnesio. Es decir, que lo primero que aparece, lo primero que se produce es, después de la adición del indicador, es que el indicador negro de eriocromo-T compleja el magnesio presente en la muestra problema y se forma el complejo indicador magnesio, dijimos -3 más 2 menos 1, y se libera un protón. Aparece en ese momento el color rojo vinoso en la muestra. Una vez que comienza la titulación, el primero de los iones a ser complejados por el hepta es el calcio. Es decir que el hepta y H2 a la menos 2, lo primero que hace es complejar al calcio presente y formar el complejo calcio hepta, menos 4 más 2, menos 2. Y se liberan, como ya habíamos dicho, 2 mol y 1 gramo de catión hidrógeno. Una vez que todo el calcio ha sido complejado, el hepta compleja al ion magnesio.
se forma el complejo magnesio-eta y se liberan también 2 mol-gramos de catión hidrógeno. Cuando todo el magnesio ha sido complejado, la adición de una gota más de eta debe ser capaz de sustraer el metal complejado con el indicador. El eta debe ser capaz de sustraer el magnesio complejado, terminar de complejar el magnesio, regenerar la forma del indicador libre y determinar el cambio de color de rojo a azul, momento en el cual se da por finalizada la titulación. Con esto hemos, digamos, reflexionado sobre cuáles son los fundamentos sobre los cuales se basan las titulaciones quelatométricas, cuáles son las precauciones que hay que tener en el transcurso de una valoración y cuáles son las reacciones que tienen lugar a lo largo de la misma. Nos vamos a ver en aula para seguir trabajando sobre problemas concretos que luego llevaremos al laboratorio. Entonces, eso es todo. Nos vemos en el aula.